que tenemos nuestra compañera de este programa radial, que ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de la UBA. Y ha escrito una nota que es muy interesante y que ya la hemos subido a nuestras redes sociales y al blog de Genética Sindical, que habla con respecto al tema de la pandemia, psicología y resiliencia. Y esta nota, nada menos que fue publicada en un país hermano, la publicaron desde Uruguay en un medio gráfico que se llama La Diaria Opinión de Uruguay. Publicó este artículo de Nuria muy interesante y la verdad que nosotros, más allá de recomendárselo a todas las compañeras y los compañeros que lo lean, bueno, queremos que Nuria nos cuente de qué se trata esto, ¿no? Que habla de un tema que es muy interesante, ¿no? De cómo nos cambió la vida el tema, la pandemia del COVID-19 y especialmente cómo le cambió la vida a las mujeres, ¿no? A las mujeres trabajadoras. ¿Qué nos podés decir de esto? Y aparte, felicitaciones por el artículo, que les decimos a todos y todas que lean el artículo de Nuria, que no tiene desperdicio. Bueno, en principio muchas gracias por la presentación, gracias por este espacio, saludos a los compañeros a la distancia. Bueno, es un gusto poder compartir un poco verbalmente lo que quise plasmar en ese artículo, que era simplemente cómo este virus irrumpió en nuestras vidas de un modo abrupto, sin esperarlo, y cómo tuvimos que salir a hacerle frente a de repente convivir todos en un mismo espacio todo el tiempo, todas nuestras actividades. La vida social, que pasó a ser a través únicamente de pantallas, la vida laboral, que pasó también a ser únicamente a través de pantallas, a quienes tuvimos la posibilidad de tener conectividad, dispositivos y demás. Cómo tuvimos que salir también a contener a nuestros hijos con su vida escolar, a nuestros padres, quienes tenemos padres grandes, también salir a contenerlos y explicar y qué pasaba, y cómo las subjetividades se fueron transformando en esa instancia, ¿no? Cómo las mujeres, ¿por qué digo las mujeres? Porque las mujeres siempre somos, en mayor parte, no digo que los hombres no, pero siempre somos como ese espacio contenedor donde tuvimos que al mismo tiempo pasar a alojar psíquicamente a todo nuestro entorno, al mismo tiempo que no sabíamos casi por momentos cómo contenernos a nosotras mismas, ¿no? Porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar, cuándo ese virus iba a irrumpir, de qué manera, cómo nos iba a afectar. La palabra incertidumbre me parece que es lo que mejor describe esa situación inicial que vivimos allá por marzo, abril, mayo del 2020, digo, esos momentos tan abruptos que nos dejaron a todos viendo cómo nos podíamos rearmar para seguir adelante con la vida. Eso fue el momento donde las mujeres pusimos nuevamente el cuerpo, nuevamente la energía física y la energía psíquica sobre todo, ¿no? Y hoy, digo, casi un año y medio después, sí, estamos empezando a ver quizás un poco las secuelas que ha dejado todo ese momento inicial y todo el proceso que tuvimos que transitar hasta el día de hoy. Ahora, bueno, queremos recordar que estamos hablando aquí en el piso con Nuria Babi, que ella es licenciada en psicología, egresada de la UBA, que además, por supuesto, forma parte de la bancaria, es militante bancaria, militante sindical, y además es productora de este programa. Y queremos decir que hay un artículo que está hablando del artículo que habla sobre la pandemia, la psicología y la resiliencia, que nada menos que fue publicado por un medio gráfico, que es un medio muy importante en Uruguay, que es La Diaria Opinión, como hablar, para que se den una idea, de Página 12 aquí en Argentina. Entonces, no me parece muy importante, además que, bueno, el tema de esto de la integridad, la integración latinoamericana, ¿no? Y que un medio hermano lo saque. Y ahora, quería también decirte que el artículo, que decimos nuevamente que está en nuestras redes, y lo pueden ubicar también, les decimos que pueden seguirnos en las redes de Huella Sindical, tanto en el Facebook, Twitter, Instagram, también en episodios Spotify, donde también van a ver podcast tuyos, Nuria, justamente hablando de distintas partes del artículo, porque obviamente por razón de tiempo no vamos a tocar todos. Pero hay un tema muy interesante que, digamos, por último, que te quería preguntar, que vos mencionás el tema de la salud, con un concepto muy interesante, que hablas de un tema de la salud de una manera integral, y hablas y lo vinculas con las nuevas modalidades de trabajo. ¿Cómo se vinculan?
Mira, lo que yo plasmaba ahí y transmitirles un poco así en resumen es que el concepto de salud fue cambiando a lo largo de la historia, ¿no? El concepto que planteaba la Organización Mundial de la Salud, al principio como una sensación de completo bienestar social, mental y físico. Digo, ese concepto después fue variando porque es muy poco, digamos, muy poco medible, muy poco tangible a la hora de cuantificarlo, si se quiere. Y después se tornó en un concepto de salud como el grado de realizar y satisfacer necesidades, así como de cambiar y hacer frente al entorno, ¿no? Para satisfacer esas necesidades. Sí. Y ahí es donde me parece que el concepto, digamos, de lo que nos pasó con la pandemia, de esto de salir a hacerle frente al entorno para satisfacer las necesidades, se vio plasmado más que nunca. Y había un vacío legal también a todo esto del teletrabajo que nos tocó afrontar. Claro. Ese vacío legal me parece que daba un marco de contención, era necesario llenarlo con alguna legislación, y es ahí donde yo pienso que la ley del teletrabajo vino a poner un marco de contención legal a ese marco social que ya estaba sin saber cómo contenerlo de algún modo. Sí. Y recordemos que ahí participó activamente la bancaria y bueno, Claudia Ormachea, diputada nacional por el Frente de Todos, secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la bancaria, que presentó un proyecto de teletrabajo que bueno, después fue a Comisión de Trabajo, y como habían varios fue un dictamen y finalmente bueno, aprobaron la normativa. Exactamente, y me parece que lo que queda, digamos, el desafío desde acá adelante es este concepto de resiliencia, de cómo uno afronta las dificultades y cómo puede salir fortalecido de esto. Digo, la ley del teletrabajo está, ahora hay que implementarla, hay que ponerla en práctica y justamente, bueno, que esa normativa se empiece a aplicar a nuestra vida cotidiana para empezar a regular esta actividad. Bueno, y nuevamente te felicitamos. Y quiero decir algo, otra cosa más. Sí. Una pregunta, ¿la ley de teletrabajo es anterior a la pandemia o es simultánea en el medio de la pandemia? La ley del teletrabajo salió en simultáneo en el medio de la pandemia. Iba a entrar, si yo no recuerdo mal, acá Débora seguramente me va a saber corregir si me equivoco, iba a entrar en vigencia unos meses después, 6 meses después. 90 días después. 90 días después de que era... de la finalización del aislamiento. Exactamente, pero fue sancionada en el medio de la pandemia. Ya está en vigencia. Ya se le dio y el Ministerio de Trabajo la ha reglamentado. Por último, para despedir, porque tenemos que pasar a nuestro siguiente invitado, quiero comprometer a Nuria, acá, enfrente de todo, porque la verdad que recomendamos que lean el artículo que está subido a nuestras redes sociales de Huella Sindical y en el blog de Genética. Queremos comprometerte a que hables de estos temas que son tan importantes para el mundo del trabajo y que tengas una columna escrita para que podamos y que nosotros podamos, por supuesto, trabajar. ¿Qué te parece? Será un gusto, será un desafío a compartir con ustedes este espacio e invitarlos también a pensar por ahí desde otra mirada, más allá de las secuelas políticas, económicas y sociales. Digo, también hay secuelas psicológicas que por ahí nos hacen la vida cotidiana de todos nosotros. Por eso, desde la mirada militante sindical y la mirada de licenciada en psicología, vamos a tener una columna específica y lo vamos a tener en nuestras redes sociales. Así que, Nuria, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Compañeros. Todo un hallazgo, además te digo que es una buena voz como locutora también. Sí, por supuesto. Recordamos que van a estar los episodios Spotify subidos y con mucho contenido y mucha información muy interesante de estos temas que ella ha escrito y que tenemos el compromiso que, bueno, va a ser una constante en este programa, en Huella Sindical, en este espacio.